quiero mostrarles la portada de ese texto en el cual tengo la fortuna de colaborar con un texto titulado la soledad del muerto, pandemia y devastación subjetiva. Y bueno, les voy a hablar un poco acerca de cómo nació este texto, porque no solamente fue por esta eventualidad que nos ha tocado vivir a nosotros y al mundo entero, sino que surgió también de enfrentar cara a cara la muerte, ya que durante estos último año y medio, pues he tenido yo la pérdida de dos familiares muy cercanos. Y bueno, ustedes saben que nos enfrentamos ante una forma distinta de vivir la mortalidad, nuestro ser para la muerte, porque anteriormente, aunque todos sabíamos que eventualmente moriremos y que nuestros seres queridos les espera igual destino, siempre tenemos la facultad de despedirnos de ellos y de estamos en una fecha precisamente en que se celebra a los muertos con ritos que los recuerdan y de acuerdo con las creencias que tienen cada uno, esperan a que regresen y por eso ponemos altares. Desafortunadamente, en este último año y medio y sobre todo al principio de la pandemia, nos enfrentamos con una condición inédita. Era el que el muerto moría solo en un hospital, en la fría cama de un hospital y a veces con las medidas sanitarias extremas no se podía siquiera despedirse de la persona, ¿no? De tal manera que en el proceso ingresaba un paciente gravemente enfermo y pocos días después se agravaba su situación, no podía recibir a ningún familiar y terminaba muriendo y a los deudos les entregaban únicamente una una cajita con las cenizas dentro, sin saber siquiera si efectivamente, pues ya dado que uno no tuvo oportunidad de velarlo y de despedirse de él, tenemos siempre la incertidumbre de si se tratará efectivamente de las cenizas del familiar fallecido. Esto nos enfrenta a una nueva forma de devastación, porque, bueno, eh, recuerda un poco, es una situación análoga a los familiares de los desaparecidos. ¿En qué sentido? En el sentido de que nunca se sabe si el desaparecido, ya sea por cuestiones políticas, por haber caído en víctima de los tratantes de personas o cualquier eventualidad, pero generalmente son esas, sobre todo en nuestro país, eh, no se tiene la certeza de qué ha sucedido con esa persona, ¿sí? Esa persona no está ni viva ni muerta. Y siempre, mientras no aparezca el cadáver, siempre se tiene la esperanza de que esa persona siga viva, de que en algún momento vaya a regresar, lo cual torna la situación doblemente angustiante, porque por un lado esa persona tenemos su ausencia, que es característico de la muerte. La muerte es sobre todo ausencia, ausencia de ser, pero tampoco se tiene la certeza porque no se ha visto con los propios ojos morir a esa persona, ni se tiene un lugar en donde podamos llevarle ritos, o podamos llevarle ofrendas, o podamos despedirnos de ella. Entonces, eso torna la situación algo mucho más difícil de enfrentar. En el texto, yo colaboro en este ejemplar, como les digo, ahí se pueden ver los nombres de los participantes. Hablamos un poco acerca de cómo los griegos enfrentaban la muerte, ¿no? Los griegos, por lo menos los griegos de la época de la tragedia clásica, no creían tanto en la supervivencia del alma después de la muerte. Para ellos, el máximo honor para una persona, sobre todo si se trataba de un héroe trágico o de un héroe de la Odisea de Homero, los ritos fúnebres. No habría mayor deshonor para un ser humano que morir sin ritos fúnebres. El alma consistía únicamente
era apenas una sombra pálida que regresaba cuando se le invocaba y se le ofrecía sangre, como hace Odiseo, Ulises Odiseo, cuando invoca las almas de los héroes que se han ido, Aquiles y otros, y las llama con sangre, ¿no? Y las almas retornan desde el inframundo únicamente para beber de esa sangre. Pero el alma no tiene mayor importancia, no hay mayor trascendencia. Los griegos no le otorgaban mayor trascendencia al destino final del alma humana. Estoy hablando de los griegos previos a Platón, porque ya en Platón ya tenemos otro tipo de escatología. En la República, sobre todo, se habla de cómo, sobre todo en el último libro, donde narra Platón el mito de Er, se ve cuál es el destino que le espera al alma después de la muerte física del cuerpo. Entonces, les decía, para los griegos, eh, el mayor honor que podía recibir un ser humano era morir con ritos fúnebres, y mientras más eh, espectaculares, mientras más pomposos, era mejor, porque significaba que el ser humano tenía un rango en vida más noble, ¿sí? Hablamos de la Ilíada, por ejemplo, en que en uno de los cantos, eh, Héctor es muerto a manos de Aquiles, y Aquiles, dado que Héctor le ha dado muerte previamente a Patroclo, que era primo de, bueno, según la versión que leamos, era primo de Aquiles, y entonces Aquiles monta en cólera y desafía a Héctor a muerte y termina matándolo, y no solamente lo mata, sino le da un trato humillante al cuerpo de Héctor. Lo ata de los pies y le da vueltas alrededor de la ciudad de Troya, arrastrándolo con su carruaje, y lo lleva a su campamento y lo deja a la intemperie para que sea para que sea devorado por los perros, lo cual era un destino de lo más humillante, sobre todo tratándose de un héroe como Héctor. Por eso es que el padre de Héctor llega a suplicarle, a humillarse, pidiéndole a Aquiles, además de arriesgando su vida, que le devuelva el cadáver de su hijo. Y con lo cual Aquiles se conmueve de la ancianidad del padre de Héctor y le devuelve el cadáver, con lo cual termina esta epopeya, ¿no? Termina justamente con los funerales de Héctor. Y lo cual nos da una idea del tratamiento que se le daba a los muertos en la antigua Grecia, bueno, en la Grecia homérica, y esto va a continuar con el desarrollo de la Grecia clásica, pero ya los rituales cambian porque el destino del alma humana es diferente, ¿sí? Nosotros, que somos una sociedad desacralizada, pues no tenemos tampoco mayor creencia, a pesar de que estamos en una época en que se celebran a los muertos, en realidad no le concedemos mayor relevancia al destino del alma humana. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda entonces el poder celebrar a los muertos con ritos, con rituales. Sin embargo, esta pandemia nos ha enfrentado, y aquí es donde el psicoanálisis nos ofrece herramientas para confrontar este duelo. Esta pandemia nos lleva a un reto más, que es un concepto propuesto por Jan Alush, que es la muerte seca. La muerte seca, que significa una muerte sin ritos, una muerte precisamente que no tiene mayor eh, ritual de despedida, y únicamente se queda como una incógnita, porque las personas, de verdad, cuando recibí las cenizas de mis parientes, cuando las vi, y como no estuvimos presentes durante la ceremonia de cremación ni en el velorio, siempre te va a quedar la duda si efectivamente no se habrán equivocado, porque siempre va a existir la esperanza, porque nos mueve el deseo, y ese deseo retorna en los sueños, en los lapsus, en todo el retorno de lo reprimido, todos los síntomas. Ahí es donde retorna esa duda que se quedó clavada profundamente en nuestro interior, porque por más que la razón nos diga que no hay manera de que se hayan equivocado, siempre para el inconsciente habrá la esperanza
de que no se habrán equivocado, que no ha pasado antes, que se han equivocado en un diagnóstico, de que al recibir los exámenes que daban un diagnóstico fatal para una persona, se hayan equivocado de paciente. Son miles de historias relativas a eso, entonces quedará siempre la idea de que probablemente se hayan equivocado de persona y que nuestro pariente todavía estará esperando a que vayamos por él, ¿no? Sabemos que es una esperanza pueril, es una esperanza que no tiene mayor sentido, sin embargo, eso no es reconocido por el inconsciente, es reconocido por nuestra parte racional, pero no por aquella que se mueve por el deseo. Y el deseo, pues siempre será, en estos casos, que nuestro familiar retorne de alguna manera, ¿sí? Como las familias de los desaparecidos, de los movimientos políticos, siempre tendrán la esperanza de que puedan encontrar, ya, si ya no el pariente vivo, por lo menos la evidencia de que ha muerto. Y eso nos lleva también a considerar múltiples movimientos sociopolíticos de América Latina de los últimos 50 años. Últimamente tenemos también a las abuelas de la Plaza de Mayo que siguen esperando a los hijos que fueron arrebatados del vientre de sus madres, que eran presos políticos, y que a los niños fueron donados a personas, a veces en el extranjero, que no podían tener hijos, ¿sí? Un trato más cruel incluso que el practicado por los antiguos nazis. Es decir, desaparecer una persona, una mujer embarazada, hacerla que tenga el hijo, después desaparecerla, matarla, exterminarla y después regalar al hijo. Entonces, esos movimientos, en el fondo de esos movimientos se encuentra el hacer más soportable la muerte y la pérdida, porque un hijo es la evidencia física de que, la evidencia real y física de que algo va a trascender a nuestra propia muerte física, ¿sí? No sabemos si, en realidad, dependiendo de las creencias de cada quien, pero la única evidencia real que tenemos de que trascenderemos son los hijos, porque algo nuestro, algo muy íntimo, se ha quedado en ellos físicamente y por eso el afán de enfrentar esta muerte seca, al menos con una evidencia, ¿sí? Entonces, finalmente, y ya para concluir esta presentación, yo les invito a leer este texto, Editorial Nananda, que verdaderamente es fruto y es resultado de un trabajo de colaboración entre los miembros del Instituto Psicoanalítico de NESA y también está escrito desde lo más profundo del dolor que provoca la muerte de un ser querido, que en mi caso fueron dos seres queridos que en el transcurso de esta pandemia pues se murieron antes de tiempo. Muchas gracias.